Escuchando el debate para la elección al Poder Judicial que se llevó a cabo en el Congreso, estaba una consejera del INE explicándole a los señores diputados que ellos quieren las cosas buenas, bonitas y baratas, y pues no se puede. Fíjense, el gobierno cree que el INE puede organizar una elección donde va a haber más espacios, o sea, donde se van a disputar más candidaturas con más candidatos, y que esta tiene que ser más barata que la elección de 2024. Eso es lo que pretende el gobierno. ¿Cómo? Pues quién sabe. De hecho, dice la consejera que ya le rebajaron a la petición que habían hecho en una primera instancia de 40,000 millones de pesos, y que aún así los diputados pues quieren que sea todavía más barato. Había propuesto el tipejo de Reginaldo que no se le pagara a las personas capacitadoras, que no se les pagara a las personas que van a estar al frente de las casillas, y dice la consejera que pues que ellos decidan, que a lo mejor la idea sería poner menos casillas, poner núcleos de votación en lugar de las casillas como normalmente se hacen en una elección, pero que ellos son los que tienen la última palabra. En pocas palabras les dice, a ver, ¿quieren una elección chafa como la de la consulta popular? Pues adelante, la hacemos. Es la decisión de ustedes, porque al final quien va a tener que cargar con la responsabilidad pues no es el INE, sino los propios diputados y los que están organizando esta farsa. Pero todos los puntos que les pone sobre la mesa la consejera me parecen pues muy lógicos, ¿no? Quieren, les digo, bueno, bonito y barato, y pues así no se puede. Escuchen lo que les decía a estos levantadedos de la Cámara de Diputados. Primera cosa. Otra aclaración que es importante hacer. En la elección del 2024, el Instituto Nacional Electoral organizó una elección para elegir 629 cargos, no 20,000, porque el INE solo organiza las elecciones federales. Entonces, organizamos la elección para presidencia, para Senado, senadurías y diputaciones, que por ello están aquí todas ustedes sentadas. Entonces, esta comparación de decir de los 20,000 cargos no es precisa, porque tendríamos que sumar todo el presupuesto de los 32 estados que participaron en el proceso electoral. Entonces, esa precisión no estamos organizando. El INE no organizó una elección de 20,000 cargos en el 2020, fueron de 2024, perdón, fueron los cargos federales. Entonces, es importante hacer esa anotación, porque no es comparable decir 20,000 cargos que 629, ¿verdad? Y los que vamos a tener en esta elección son 881, con un mayor número de candidaturas. Entonces, eso es primer dato que es importante ponerlo en perspectiva. Claro que consideramos todos los criterios de austeridad para ir haciendo esta proyección, y aquí también hacerles esta precisión cuando nos dicen que podríamos recortar, sobre todo cuando hablamos del proceso judicial electoral. Nosotros, cuando les decíamos que estamos hablando, y aquí otra aclaración, para la consulta popular esta autoridad no nos asignó recursos, ¿no? Y entonces, cuando fuimos a la Suprema Corte, nos dijo que la próxima vez, precautoriamente, hasta un presupuesto, y por eso les presentamos un presupuesto precautorio después de esa. Entonces, para poner también en perspectiva, no es que porque eso le salió más barato, eso fue una serie de economías que puso mucha presión al Instituto Nacional Electoral. Entonces, eso es importante ponerlo en perspectiva. También, ¿qué criterios utilizamos? Bueno, obviamente, los precios de referencia, el impacto presupuestal por la inflación proyectada, las tasas de interés proyectadas para el 2025, la revisión del mercado laboral por el
establecimiento de sueldos de competencias, cotizaciones de servicios, estudios de costos, beneficios en la toma de decisiones y adquisiciones y los arrendamientos de bienes y servicios. Obviamente privilegiamos las capacidades institucionales que hemos desarrollado con el gasto público, hacemos un análisis histórico, también contamos con un personal jurídico para poder hacer toda esta proyección. Esto es por un lado. Ahora, regresando un poco, porque gira, y si, diputado, si nos permite, diputada, podemos hacer llegar la presentación con el desglose técnico que nos solicita el diputado. Atendemos la observación para hacérselas llegar y puedan tener todos los detalles. Ahorita podemos hacer una cosa general, pero entiendo que la necesidad de tener toda la información pertinente. También, como les decíamos al principio, ya no es esta solicitud de 40,000 millones, sino sería un poco más de 35, porque la consulta popular ya no se va a realizar. Entonces, ese presupuesto precautorio ya no lo requerimos. Cuando hablan de cuáles son, qué necesitamos, miren, yo les platico, para el proceso electoral del 2024, solo en capacitadores electorales, supervisores electorales y capacitación, nos gastamos poco más de 3,000 millones. Eso nos cuesta tener 50,000 CAEs y supervisores, 3,000 millones. Y recuerdan cómo criticaron al INE porque no pagábamos salarios competitivos y nos decían que nuestros CAEs renunciaban porque no estaban teniendo salarios competitivos. Bueno, pues hicimos una revisión del salario. Y entonces estamos proyectando que un supervisor electoral, dependiendo de si vive en una zona cara o en una zona estándar, un supervisor electoral estará ganando entre 15 y 17 mil pesos al mes. Y un CAE estará entre 12,000 pesos al mes. Entonces, ustedes nos dirán si el recorte es que tengamos menos personal, bueno, esa puede ser una opción. Ustedes nos dirán si en lugar de instalar 170,000 casillas, ¿no? Cuando nos decía que si hay 5 urnas, sí, 3 son del INE y las otras son de los OPLES. Si nosotros queremos que los OPLES pongan dinero, entonces, por favor, asegúrense que los congresos locales tengan dinero para que les den a los OPLES y puedan cooperar en la organización de este proceso electoral judicial. Entonces, también cuando hablamos de qué se puede reducir, ustedes díganos, podemos instalar casillas para que ustedes vayan a votar, como todos sabemos, lo más cerca de tu casa, o quieren centros de votación. ¿Se acuerdan cómo fue en la consulta popular y en la retaficación? Bueno, si hay otro modelo, ustedes díganos, ese es el modelo que queremos, lo podemos hacer, pero necesitamos saber cuál es el margen presupuestal para saber, porque entonces ya podremos saber si en lugar de contratar 50,000 necesitamos contratar menos. Y ese es un impacto de presupuesto. O sea, ahí sí, cosas que podemos reducir. Díganos, si no hacemos 170,000 casillas, podemos irnos por centros de votación, se reduce el número de personal, se reduce el número de materiales, pero ese es un impacto que tenemos que tener claro. O sea, de las cosas, esas son las cosas que podríamos reducir, diputadas y diputados, pero no es una decisión que el Instituto Nacional pueda tomar solo, ¿no? Nuestra primera proyección, obviamente, es en hacerlo con y obviamente nos vamos a encontrar ajustes que vamos a tener que hacer. Entonces ya nos dirán si en lugar de comprar nuevas urnas, ponemos todas las boletas en una urna, eso nos puede ahorrar dinero, pero necesitamos tener muy claro cuál es nuestro margen. También nos hablaban, por ejemplo, otra cosa que creo que es importante también, porque al Instituto Nacional Electoral ya nos están dando la responsabilidad sobre qué participación va a tener este proceso. Eso no depende del Instituto Nacional Electoral, depende de qué tan buenas sean sus campañas de los 3 poderes que están convocando, que van a ser quienes van a nominar personas para que sean electas como juzgadoras, pues tendrán que hacer un trabajo de difusión para promover la participación, porque también aquí hay un trabajo que es necesario. Esa es otra cosa, podemos bajarle a la difusión también. O sea, ustedes díganos, ¿no? Porque tenemos que hacer una pedagogía electoral, judicial. La ciudadanía necesita saber qué hace un magistrado, qué hace una ministra,
¿Cuál es la diferencia entre un juzgado de distrito, comercial, administrativo? O sea, hay una cosa básica que se tiene que hacer, básica. Y esto es nuevo, nadie lo ha hecho. O sea, cuando hablamos de inédito, aunque tengamos experiencias organizando elecciones, tenemos experiencia organizando elecciones con una lógica de representación pública. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa completamente. Y tenemos que garantizar las mínimas condiciones de participación con las reglas que nos dieron ustedes. Entonces, si hacemos este llamado, por eso queremos apelar más bien ustedes que nos digan, ¿no?, qué parte, por qué no es necesario. Entendemos que nos diga que cuesta un poco más, diputado, pero como le decía, en el 2024 se organizó una elección para 629 posiciones. Esta va a ser una elección de 881 con muchos más candidatos que en el proceso pasado.